Hace un rato me estaba paseando por el cuarto y se me ocurrió de golpe que lo veía por primera vez. Hay dos catres, sillas despatarradas y sin asiento, diarios tostados de sol viejos de meses clavados en la ventana en el lugar de los vidrios. Me paseaba con medio cuerpo desnudo, aburrido de estar tirado desde mediodía soplando el maldito calor que junta el techo y que ahora siempre en las tardes derrama adentro de la pieza. Caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo, cuya primera edición, aparecida el año 1939, tenemos en un ejemplar precioso entre las manos. Pero tenemos algo más que este ejemplar histórico en la carrera literaria de Onetti. Tenemos el honor de que el gran escritor uruguayo esté acompañándonos hoy en este programa. Queremos darle la bienvenida más cordial, decirle a todos sus lectores incondicionales de este país cómo nos gusta tenerle aquí y verle de cerca y asomarnos un poco a su mundo hasta donde usted nos lo permita, porque las gentes cuentan que usted es hombre más bien atrincherado detrás de muchas precauciones y prevenciones. Verdad, pero no es un problema de precauciones, sino es un problema de, como yo le decía, puede ser de timidez. Sí, es una cosa de nerviosismo. Ya la cita de hoy me estropeó la noche de ayer, porque sabía que venía esto y no sabía qué iba a pasar, cómo me iba a comportar yo, si iba a estar bien, si iba a estar mal, ¿no? Pero como he sentido un ambiente muy amistoso desde el día de ayer, con usted y la niña Germana, la teutona, ¿no? Entonces me siento muy cómodo. En este momento estoy muy bien. Nos alegramos mucho y eso es lo que deseamos, porque en definitiva no se trata más que de interesarnos por usted y por saber más cosas de usted. Entendemos que hay varios tipos, naturalmente, de escritores como de seres humanos, unos que se fraguan en la comunicación con los demás, escritores a los que les gusta el estrépito, el diálogo con las gentes, escribir en los cafés. Hay otros escritores que viven dentro de un mundo absolutamente cerrado, hermético, interior. Más bien ese sería mi caso. Que sería el caso de Onetti. Sí. Y además es un tema que a usted le ha preocupado casi siempre en su obra, el de la incomunicación. Sí, siempre. Siempre me sigue preocupando, ¿no? A tal punto que me acuerdo que en un homenaje que me hicieron en el Ateneo... ¿De Madrid? Sí. Alguien leyó, Rosales. Luis Rosales. Mi amigo Luis Rosales leyó un poema que hizo basado en un cuento mío, que le quedó muy bien, muy bien. Entonces ahí aparece una chica que es sorda. Y entonces alguien me preguntó por qué era sorda. Yo le dije, bueno, sí, que yo no la había pensado sorda, que me salió, me resultó, ¿no? No era una cosa así planeada. Y que siempre en la relación amorosa hay por lo menos uno que es sordo, ¿no? En el sentido de la comunicación. Generalmente son los dos, pero... Esa conclusión es un poco demoledora. No, es un poco basado en la realidad, realista. En la experiencia, sí. Nació Juan Carlos Onetti en Montevideo el año 1909. El apellido suena vagamente a italiano y sin embargo tengo entendido que más bien es de origen irlandés. Sí, porque yo tengo documentos de una partida de nacimiento de una chica en la cual aparece mi abuelo. Fue hecha allá cerca de Brasil. Y aparece mi abuelo como padre de la chica, y en la que dice nacido en Gibraltar, de origen inglés, nacido en Gibraltar. Ahora, él firmaba O apóstrofe N-E-T-T
No, una sola T, Una sola Y. T. Y. Y. Que sonaba naturalmente muy irlandés o apóstrofe Sí. neti. Ahora, yo no sé si eso era verdad o si el hombre tuvo que irse de Génova, digamos, a la isla de Gibraltar y le convenía más ser inglés en Gibraltar que ser italiano o ser español. Pero después el apellido se italianizó y quedó en doble T y latina. ¿Cómo eran sus padres? A mis padres eran encantadores. ¿Uruguayos los dos? Mi madre era brasileña. Brasileña. Pero también, y justamente otra vez vuelve Luis Rosales. Yo di una conferencia muy torpemente leída, como siempre que me pongo a hablar yo, y donde hablaba de mi infancia. Entonces Rosales me pidió que extendiera el aspecto de la infancia, no que decía mucho. Pero así como los países felices no tienen historia, las mujeres honradas no tienen historia, a mí me pasaba lo mismo con mi infancia. Yo fui tan feliz que yo no me daba cuenta. Sí, mis padres estaban enamorados hasta los 70 años, ¿no? Precioso. Las delicadezas de mi padre, ni un gentleman de hoy las tiene, ¿no? Comparar eso con lo que ocurre en la actual juventud, y no es que esté hablando mal de la juventud, pero digo, hay una cierta libertad de costumbres que puede estar en la frontera de la grosería, ¿no? Una cosa en la que me eduqué es esa delicadeza frente a una mujer, y bueno, no total la delicadeza, claro, pero ¿Qué tiene usted más de su padre? ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que heredó usted fundamentalmente de su padre? Esa delicadeza, esa gentileza, ese sentido de la discreción. Sí, eso mucho eso. Y también un gran sentido de tolerancia. Mi madre era excelente persona, pero como ella venía de Brasil, del sur de Brasil, y venía de una familia de esclavistas, ella tenía esa cosa que siempre me repetía en portugués, cada uno a su esfera, ¿no? Yo tenía amistades con negritos de mi barrio y eso a ella le molestaba enormemente, ¿no? Y tenía un sentido de la ironía muy fino, muy agudo. Yo la recuerdo para tejiendo, porque tejía mucho. Y así, sin dejar de contar los puntos, se mandaba sus venenos, ¿no? Muy inteligentes por otra parte, pero crueles a veces. Bueno. Se dice que ya en la infancia, en sus primeros años, usted era un inventor de historias. Claro, ahí fue donde, porque a veces me preguntan, ¿cuándo empezó usted a escribir? Y yo no puedo saber. Yo recuerdo así que en mi infancia empecé a mentir. Es decir, yo volvía a mi casa contando aventuras que nunca habían ocurrido ni ocurrirán, ¿no? Pero para mí, y a los chicos del barrio también, los amigos míos, les contaba mentiras. Así que para mí el escritor empezó ahí, ¿no? Mintiendo. Después sigue mintiendo en todos los libros, ¿no? En todos estos. Sí, seguro. Pero mintiendo ya de una manera mucho más madura, porque su primer libro claro.
Su primer libro fue señalado por los críticos y por otros muchos escritores como un libro ya de un escritor muy hecho, de un escritor que había escrito quizás sin escribir o haciendo solo puramente periodismo. Sí, yo también llevé en infancia, adolescencia, un diario de mi vida, mi querido diario, como dicen todas las señoritas. Donde sí, se acumulaban mentira tras mentira. ¿Diario jamás publicado? No, jamás, no, por favor. ¿Y no se atreverá a publicarlo un día? No, lo he perdido. ¿Lo perdió? Sí, lo tiré, ¿O lo escondió? Lo he quemado. Había historias ahí que me envidiaría Don Juan, ¿no? Y era todo mentira. O sea que era usted un Casanova con la imaginación. Claro, con la imaginación, que iba a ser a esa edad. Tendría 12, 13 años. ¿Qué piensa usted que es exactamente, teniendo en cuenta esa opinión de los demás, su primer libro, El Pozo? Ahora, visto desde la perspectiva de los años transcurridos, casi 40, y yo no sé, lo sigo queriendo, El Pozo. Pero, naturalmente, después tuve que, digamos, largar amarras, ¿no? Y salir de esto que era un cuento intimista, y es totalmente personal, y no hay personaje, no hay un solo personaje, ¿no? Después vino todo esto. después vino Tierra de Nadie. Tierra de Nadie, sí, que se publicó en Argentina, en un concurso de Losada. De Losada. Para esta noche. Aquí se van repitiendo con una periodicidad casi bianual la aparición de libros de Onetti. Tierra de Nadie tiene fecha del 41, para esta noche el 43. Aquí hay una pequeña pausa, acaso producida por su vida periodística. Sí. Ahora yo siempre he desconfiado un poco del pie de imprenta. En cuanto a las fechas. Sí, porque, bueno, me dicen, fulano se pasó tanto tiempo sin escribir. Pero es que fulano se pasó tanto tiempo buscando un editor, que no lo había, ¿no? Buenos Aires no lo había. ¿Tuvo usted Hasta que no dificultades? empezaron a llegar los españoles, allá no hubo editoriales, te hablo de Buenos Aires, ¿eh? Sí, porque usted se fue a Buenos Aires Sí, yo muy fui, temprano, a los 20 años, volví, ¿no? fui, Iba y volví. volvía. ¿Y en Buenos Aires era tan difícil como en Montevideo encontrar editor? Hasta que llegaron los españoles, hasta después de vuestra guerra, Sí. o durante vuestra guerra. Ahí sí se apareció Losada, español, apareció López Yauzás, que es dueño de Sudamericana, español también él, y una gran cantidad de otros. De cualquier modo, por Bueno, esos editoriales. años se producen los hechos de la iniciación periodística en gran escala de también. Juan Carlos Onetti. Primero Sí, con la porque- agencia Reuter. Estuve en la agencia Reuter, estuve en la revista Beilea. Sí, fui Y secretario de redacción. antes de Beilea hubo otra, ¿no? Marcha o Marcha de Montevideo. Marcha de Montevideo. Sí, Marcha de Montevideo, que justamente salió en el 39. Exacto. Empezó a vivir y ahora dejó de vivir. En Beilea estuvo usted mucho tiempo, ¿no? Sí, habré estado un par de años, digamos. Yo, secretario de redacción de Beilea. Después conseguí un puesto en una revista dedicada a publicidad, que se llamaba Ímpetu. Ahí también habré estado un par de años. Después me ofrecieron perspectivas en Montevideo, de orden más o menos político, porque había triunfado gente amiga mía, ¿no? Y algunos que están muertos, sí, recientemente muertos, como Selmar Michelini, como Gutiérrez Ruiz, que eran amigos míos, y que me ofrecieron el oro y el moro para que me fuera a trabajar a Montevideo, al diario Acción, que lo dirigía Valle Berres.
Después pasé a trabajar en el municipio, era director de bibliotecas municipales. Sigamos con la obra. En 1950, y no hacemos caso excesivo de estas fechas, sino solamente como punto de referencia, aparece La vida breve. La vida breve, sí. Que tenemos por aquí, me parece, alguno de estos libros. Sí, son esta muchos, es la segunda edición. y hemos conseguido algunas ediciones. Esta es la estos. segunda Esta es edición de La vida breve. En La vida breve, si no me equivoco, aparece ya Santa María. Claro. Santa María es una ciudad imaginaria, Sí, sí, sí. en cierto modo paralela en el tiempo a otras ciudades imaginarias inventadas por otros escritores, Macondo de García Márquez, Macondo, sí, en primer lugar. o La Casa Verde de Vargas Llosa, por ejemplo. Para todos estos autores del llamado boom latinoamericano, la figura de Juan Carlos Onetti es una figura llena de prestigio y todos ellos han declarado unánimemente su gran admiración por usted. Sí, lo agradezco mucho, es verdad, se agradezco mucho a ellos. Ahora yo soy amigo de toda esta gente del boom, del llamado boom. Es decir, de Mario Vargas Llosa, García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes. Bueno, en ese boom yo creo que está usted también, claro. No, fui arrastrado por el boom. Están todos en el boom. Fui arrastrado por el boom. Acá cuando tuvieron éxito las novelas del boom en Europa, entonces se preocuparon de buscar otros escritores latinoamericanos. Otros continuadores para Otros hacer continuadores, más sí. prieta la generación, sí. Ahora lo que yo no sé, he leído tanto sobre el boom, tantas opiniones contradictorias. Hay quien dice que no, eso no pasó de ser una combinación editorial. Pero no puede ser, porque Las por más combinaciones- combinaciones editoriales que se hagan, no puede el Gabo García Márquez vender cientos de miles de ejemplares en todo el mundo. Ni engañar a los públicos de todos los países y a Todos los los países, no críticos, puede ser. etcétera, y a los Que escritores. decir que tiene talento y que la obra era buena, ¿no? Usted ha conocido mucho a Cortázar y lo ha tratado Sí, incluso en su muchísimo. Yo lo juventud. traté mucho en Buenos Aires antes de que Cortázar fuera Cortázar. Fuera el escritor Cortázar. Y éramos muy amigos y creo que lo seguimos siendo, ¿no? Ahora él anda muy ocupado en cuestiones políticas. Y ha formulado, no sé, ha dicho una cosa que me parece absurda, que él no va a escribir más, sino que se va a dedicar a los presos, a la amnistía, presos políticos, ¿no? De cualquier modo, Cortázar es un escritor apabullante, es un hombre de una capacidad y de una brillantez Tiene un talento admirable. inauditas, vamos, yo no sé. Yo de él, sin embargo, prefiero los relatos. Los relatos cortos, sí. Los hay maravillosos, ¿no? En realidad el cuento lo han cultivado muy bien ustedes los escritores hispanoamericanos. Usted es un gran escritor de relatos cortos. Yo creo que sí, que se ha cultivado muy bien allá. Muy bien. Y los relatos cortos de Cortázar son impresionantes. Y también tiene el relato corto de García Márquez, Sí, con aquel también. El coronel no tiene quien la escriba, que es una novela breve o... Dicen de largo. usted que tiene mucho de Faulkner. ¿Usted Claro cree? que dicen. ¿Lo dicen de verdad? Quiero decir, dicen. ¿está usted de acuerdo con lo que dicen? Estoy de acuerdo en un libro. En un libro solo. En un libro que se llama Para esta noche. Ajá. Que es ese que apareció el 40 y tantos, el 42 o 43. Sí. Basado en una historia que me contaron dos anarquistas que habían disparado de España. Y bueno, era una historia contra Negrín, contra el Comité de No Intervención, en fin.
Yo estaba escribiendo otra cosa totalmente distinta. Y hablé con esta gente que no sé por qué me vino a ver a mí. Y entonces, bueno, aquello me impresionó de tal manera que me puse de inmediato a escribir el Para esta noche, ¿no? Y recuerdo que en ese tiempo trabajaba en la agencia Reuter de Montevideo, antes de ir a Buenos Aires, estaba en Montevideo. Y recuerdo que lo hacía todas las noches, ¿no? Escribía horas y horas. Estábamos en tiempo de guerra. Las noticias de Londres empezaban a llegar de madrugada, por el cambio de horario, ¿no? Por la diferencia de horario. Y entonces, como yo estaba también apasionado por lo que sucedía en la guerra, había elegido como horario la noche y la madrugada, ¿no? Entonces ahí escribía todas las madrugadas, esperando que sonara la campanilla de la Teletipo, anunciando un flash. Entonces, claro, corría como loco a ver qué había pasado, ¿no? Que había hundido 2 barcos a los yanquis, a los americanos. Todavía no estaban los americanos en la guerra, a los ingleses. Así es como escribió usted su libro Faulkneriano. Ese sí, ese es totalmente faulkneriano y no tengo la menor escrúpulo ni vergüenza de decirlo. Además, con mi admiración por Faulkner, sigue viva. Yo estuve en Estados Unidos, anduve en las universidades, claro, en la cátedra de literatura, ¿no? Preferentemente. Y yo noté que había 2 bandos, así 2 bandos divididos a muerte, ¿no? Los Faulknerianos y los Hemingwayanos, que se odiaban entre sí y en los partidos de béisbol, o sea, tenían sus rencores y ahí los dirimían, ¿no? Y son 2 tipos tan distintos, y los 2 son admirables. Sí. En realidad, ¿cómo nace ese mito geográfico y humano y urbanístico que es Santa María? Esa es una pregunta. Alguna pregunta tiene que haber. Y esta yo pienso que es muy interesante para todos los que le seguimos. Que alguna respuesta tiene que haber, dice usted. Claro, implícitamente. No sé, si yo fuera a pensar en hechos, yo diría que estaba yo en Buenos Aires, cuando yo iba de Buenos Aires a Montevideo, con mucha frecuencia y sobre todo con la frecuencia que me permitía el dinero, ¿no? Mi familia vivía en Montevideo. Y allá no estaba contento, porque después Perón cortó la comunicación, no había barcos para ir a Montevideo. Yo una sola vez que pude ir tuve que dar toda la vuelta por Paraguay. Entonces yo quería estar en otro país, en otro lugar, que no era ni Buenos Aires ni Montevideo, pero que podría ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? Es decir, Montevideo lo que tiene de que no es la gran ciudad, ¿no? Y Buenos Aires sí actuaba de otra manera, actuaba en la gente que yo conocía o la gente que yo adivinaba. Pero, no sé, una explicación más clara no la puedo dar porque ni la sé para mí, ¿no? O sea que subconscientemente lo que había era una mezcla de esas 2 ciudades, sí, y una idealización, sí, una recreación posterior, por supuesto. Esa Santa María aparece como paisaje o telón de fondo de 3 obras concretas.
que son La vida breve, Junta cadáveres y El astillero. Claro. ¿Y seguirá apareciendo Santa Sí, María? yo creo que sí. Si sigo escribiendo, sigue apareciendo. ¿Está usted escribiendo alguna novela en la actualidad? Sí, estoy escribiendo una novela bastante larga, pero espero que con paciencia la termine, porque no sé si hablábamos ayer de mi falta de disciplina. Y sí, yo no puedo ir a sentarme a la máquina o sentarme con el lápiz de tal hora a tal hora. Me es imposible hacerlo. Yo escribo cuando tengo el arranque de escribir, las ganas de escribir, y de ahí vienen las confusiones. Porque tal cosa va a la libreta número 7, otra es un pedacito, un recorte de papel, a lo mejor un papel que me llevé de una confitería. Y después todo eso es un problema, ¿no? Y además muchas veces preguntarme, bueno, si yo escribí esto, sé que lo escribí, pero ¿qué quería decir? ¿Cómo juega esto dentro de la novela? Me ha ocurrido. Me han ocurrido muchas supresiones por esa razón, ¿no? Es una confesión importantísima para nosotros eso de que usted carece de todo sistema y de todo método. Es un anárquico de la literatura. Yo he discutido mucho eso con los tres nombrados. Con Cortázar, Sí. y con Vargas Llosa y con García Márquez. Eso, por ejemplo, me decía Vargas Llosa, que eso se estaba todos los días de tal hora a tal hora. Sí, como una oficina, vamos. Como una oficina. Me acuerdo que fue en San Francisco, en un hotelucho de San Francisco, donde tuvimos una discusión sobre el tema. Y finalmente, sin que él se ofendiera, yo le dije, mira Mario, lo que pasa es que tú con la literatura tienes una relación conyugal, tienes que cumplir de tal... Y para mí era una relación con un amante. Cuando tengo deseos de escribir, entonces escribo, locamente, absurdamente, lo que sea. Bueno, por suerte no se ofendió, porque como... Por cierto, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para mostrarles una de esas libretas o de esos cuadernos de que habla Juan Carlos Onetti, donde podrán ustedes ver la letra del escritor y su trabajo en una página cualquiera, que en este caso es la número 14 de no se sabe qué cuaderno, y no sé si de la novela que está en marcha ahora, o de otra abandonada, o de otra anterior, o de otra ya publicada. Y además es curioso porque casi todas las letras están sueltas. Ajá. Sí, sí, y grafológicamente no. Sí, fíjese acá. Una por una, la U, la S, la T, la E, la D, cada una completamente desprendida del resto de las letras que forman cada palabra. Volvamos a la obra. Vamos a hablar ahora de Un sueño realizado, cuento que aparece en 1951. Es uno de sus cuentos más celebrados. Luego está Los adioses, novela corta, Para una tumba sin nombres, La cara de la desgracia, Jacob y el otro, El astillero, El infierno tan temido, que pienso yo que es un título que le es especialmente caro a Juan Carlos Onetti. No solo el título, sino el cuento. No solo el título, sino el cuento. Tanto que yo casi me atrevería a pedirle que nos revele usted el origen de ese cuento que es tan especialmente de su predilección. Sí. No, el origen de este cuento es simplemente que me contaron la anécdota. Y la anécdota existía. Era una pareja de dos chicos que trabajaban en una radio y se habían hecho ese juramento de amor, que nada puede interferir, pase lo que pase. Bueno, cuando ella violó el juramento de amor, el individuo rompió con ella. Entonces, por despecho, y eso sucedió, ella comenzó a mandarle cartas donde había una fotografía de ella y fotos obscenas todas.
para martirizarlo. Ahora yo me acuerdo que yo intenté, aunque me habían dicho que yo no era suficientemente puro como para escribir esa historia. Me habían hecho esa advertencia. Quien me contó la anécdota. Me puse a escribirla y varias veces noté que fracasaba telefonía, ¿no? Hasta que un día otra alemana, que puede estar por ahí escuchando, me dijo, ¿y por qué no lo escribes como una novela de amor? Porque si ella le sigue mandando las fotos, si le sigue mandando eso, es porque sigue enamorada de mí, ¿no? Aunque quiera destruirlo, si no, se olvidaría totalmente. Claro, ¿no? si no le hubiera interesado, no. Claro. Y entonces fue así, escrito como una novela de amor. Ahora, los hechos son todos verdaderos. Verídicos. Año 63, tan triste como ella, 65, Junta Cadáveres, que es otra de la trilogía con Santa María al fondo. La novia robada y otros cuentos en el 68. Aparece luego una extraña novela perdida, que al parecer estaba en posesión de una hermana suya. Habían quedado algunos capítulos, esta. Tiempo de abrazar. Esta, exactamente. Y no, esto lo han publicado como una novela, y es mentira. No es una novela. Son fragmentos de una novela, ¿no? Son capítulos. Los capítulos que se pudieron recuperar. Yo después me fui a Buenos Aires y perdí todo. Bueno, después de esto hay otra serie de cosas. Hay un cuento, La muerte y la niña, un estudio sobre William Faulkner, que hasta... No, pero eso fue una infamia. Sí. Digo, la publicación de eso. Porque lo publican con una foto de Faulkner en la tapa. Así fue editado. Y entonces engañan a la gente, ¿no? Bueno. Los editores también son amigos míos. Y uno nunca se puede pelear con los amigos. Quedó usted finalista del premio Rómulo Gallegos, el gran premio de novela latinoamericana con Junta Cadáveres. Sí, con Junta Cadáveres. Tuvo usted un premio de la Losada con no sé si fue la segunda novela, un galardón de la revista Life para Jacob y el otro, una recomendación en otro concurso en Buenos Aires de la novela El astillero. Sí. Pero en realidad el gran premio que los lectores y amantes y seguidores de la literatura de Onetti esperaban que hubiera sido discernido todavía no ha llegado. Todavía no, pero esperemos. ¿No tiene usted prisa? Si no se lleva... Me han dicho que Cela quiere el premio Nobel. No, parece que lo han propuesto en la Sorbona. Bueno. ¿Cómo diría usted que es la literatura de Onetti vista desde el punto de vista de su creador, de su artífice? Muy difícil eso. La definición que usted me pide. Bueno, pero si nos aporta siquiera algún elemento que nos ayude un poco a completar nuestra valoración. No, es que tampoco entiendo totalmente la intención de la pregunta, ¿no? Bueno, la intención es una buena intención, quiero decir. No, yo nunca pensé que fuera mala. Ya. Una intención puramente de consideración personal hacia la propia obra, es decir, es muy difícil desdoblarse y verse uno desde fuera porque no existe esa posibilidad. No. Pero si usted leyera a Onetti pensando que en lugar de Onetti lee usted a Cortázar, o lee usted a García Márquez, o lee usted a Borges, ¿qué pensaría de este escritor? Esta es la hora de la verdad. Yo jamás he releído lo que he publicado. Nada. Nada. Nunca. A mí se murió, se acabó. Bueno, a veces, sí. Toma, por ejemplo, esto. Me leo un capítulo
Digo, pero qué lástima si lo hubieras trabajado mejor, con más paciencia. Acá hay tantas cosas para desarrollar o para embellecer, ¿no? Bien. Otras veces lo abro por otro lado, digamos, y entonces me digo, pero qué bien escrito que está. Nunca más vas a volver a escribir como escribiste esta vez. Es una desgracia, solo tiro. Me siento derrotado por mi propia obra. Y además sí, siempre me apasiona lo que estoy escribiendo. Ya lo que pasó, aunque pongan estas monstruosas tapas en Norteamérica. Eso Aquí tenemos algunos de sus libros publicados fuera sí, de en nuestro idioma. Francia publicaron casi todas las novelas. Y desde luego a usted no le gusta esta etapa, ¿no? Ah, no me gusta, me parece horrorosa. ¿Y esto en qué idioma es? Eso, yo quería mandar una carta a los tipos quejándome por la sintaxis. Que yo no entiendo una palabra, no sé si son los polacos o los húngaros. Es imposible descifrar hasta el título. Cracovia, sí. Debe ser Polonia. Sí. Claro, yo qué sé si el individuo me está insultando, ¿no? No sé nada. ¿Esa novela que está usted haciendo hasta ahora supone una modificación en su línea estilística general o está inserta dentro de ella? ¿Es una continuación? No. Yo diría que está inserta dentro de eso. Está dentro de eso. Que no hay revelaciones. Pero ahora hay otra novela a la que trato de dispararle, porque me viene pisando los talones, que es completamente distinta. Es toda una cosa distinta y además que no se hizo nunca, que yo lo sepa. Puede ser que se diga algún día, si se publica, que es un truco, pero eso no me importa. No sé que está usted ahora subyugado por la idea de una segunda novela mientras escribe esta otra. No quiero. Pero le está empujando. Sí, claro que me empuja, claro. Pues no me ocurrió con el astillero y Junta Cadáveres. Yo estaba escribiendo Junta Cadáveres con toda pasión y toda tranquilidad y toda confianza, en fin. Y luego, un día, caminando, bueno, me viene la idea de la muerte de un personaje, Larsen. Entonces no tengo más remedio que escribir El astillero. Y suspendí la otra. Claro, uno escribe una novela, después retoma la otra, y eso ya está frío, ¿no? Por eso yo creo que a partir de la mitad, más o menos, de Junta Cadáveres, la novela cae mucho, creo yo. Se resiente, acusa el abandono de un cierto tiempo, ¿no? Sí, eso que podemos llamar el recalentamiento, ¿no? Pero forzado. Escribe usted despacio, es lento escribiendo, Sí, lento. Además, amo mucho el grafismo. La grafía. Sí. Y busca usted las palabras o le vienen solas. ¿Es usted un escritor de esos con un torrente de vocablos? Cuidado con la palabra torrente. Cuidado. No. Quiero decir, ¿le vienen a usted las palabras solas o tiene que andar buscándolas? Solas. Pero las selecciona, naturalmente, en cierta medida. Claro, lo que más me preocupa es no repetir palabras dentro de un párrafo, Sí. ¿no? Y a veces, claro, hay sobre todo algún adjetivo que no me parece el justo. Entonces sí, me preocupo de buscar un equivalente o un sinónimo que sea más exacto con lo que yo quería decir, ¿no?
Y a veces sí saltar a las 3 de la mañana de la cama porque se me ocurrió. El adjetivo. Claro. El papel del adjetivo es importante en la obra de un escritor, es determinante. Sí, es muy importante. Para mí es muy importante. Aparte de Onetti, ¿qué escritores le interesan a usted? Todos. Sí, son todos, prácticamente. Todos los buenos, digamos, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, curiosa, puedo decir que es curiosa, mucha gente no lo ha comprendido. Yo todos los años, y preferentemente en invierno, me leo todo Baroja. Y lo leo con placer y con deleite, ¿no? Y después también tengo una admiración enorme por Valle Inclán, ¿no? Aunque son casi antípodas, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, sin embargo, los dos tienen talento y los dos me encantan. Y lamento tanto que Valle Inclán no haya podido terminar el ruedo ibérico, ¿no? Juan Carlos Onetti, le tenemos a usted ahora vecino de Madrid. Y espero que sea para siempre. Sí, esa es una gran noticia que no me esperaba. Yo creo que estaba usted aquí un poco de De tránsito. paso, no. No, hoy me es imposible volver, ¿no? Por cosas que leerá usted en los diarios, ¿no? ¿Qué tal se siente usted aquí entre nosotros? Ah, muy cómodo. He tenido muy buena suerte porque me he tropezado con gente muy simpática, muy amable, muy bien, sí. Estoy cómodo. Nos sentimos muy felices de que así sea. Esperamos que siga usted siendo un vecino de España o un español más por mucho tiempo. Yo creo que sí. Que podamos ver el nacimiento de esas dos novelas que Sí, están eso, empujándose ahí en el sprint final. Por lo menos la primera la van a ver. Y que la próxima vez que nos encontremos Podemos tengamos hablar de la eso. oportunidad de seguir conversando largo y tendido. Encantado. Muchas gracias, señor Onetti. Gracias a usted por el tiempo que perdió. Encantado.